Buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del creciente aumento del pluriempleo en España. Te lo cuento. Y sí, amigos, tenemos este artículo en mundoemprende.com, ya sabéis, es ese portal que os recomendamos para que os informéis de todas estas cosas, y nos dice que la inflación obliga a miles de españoles a asumir múltiples empleos. Cerca de 100.000 personas trabajan en 3 o más puestos de trabajo. Parece increíble, pero vamos de nuevo, a ese super pluriempleo que no conocíamos, desde hace la generación anterior, que sí que es verdad que pues tenían más de un empleo para conseguir todos esos objetivos económicos, esa calidad de vida que querían, y pues ahora estamos regresando a esa situación. Te cuento qué es exactamente lo que está pasando. Vamos primero con los datos. Estamos hablando, como te he dicho en el titular, que hay 100.000 trabajadores, 100.000 personas que tienen más de 3 empleos. 100.000 más de 3. Pero es que estamos hablando de 900.000 personas que tienen más de 2 empleos. 900.000 personas, casi 1 millón de personas en nuestro país tiene que tener 2 empleos para conseguir ese dinero que necesitan para pagar sus gastos más necesarios, el alquiler, los gastos en alimentación, etcétera, etcétera. Eso es un problema, y que además esto venga incrementándose en los últimos años, pues nos tiene que hacer pensar que algo no estamos haciendo bien. ¿Y cuáles son las causas? Primero, de la necesidad. ¿Por qué los españoles tienen que estar en más de un empleo para conseguir esa remuneración necesaria para costearse su vida, su calidad de vida y sus gastos mínimos? Bueno, pues fundamentalmente, por un lado tenemos la inflación. Tenemos ese gran monstruo de la inflación que lo que hace es subir precios y, lo más importante, bajar el poder adquisitivo de nuestro dinero. Ojo, del salario que cobramos y también de los ahorros que tengamos que no estén produciendo rentabilidad. Así que todo ese dinero que nosotros tenemos con la inflación va bajando de poder adquisitivo, compra menos cosas, con lo que al final tenemos que ganar más dinero para poder comprar las mismas cosas que comprábamos antes de la inflación. ¿Y por qué se produce la inflación? Lo he contado ya muchísimas veces, fundamentalmente porque generamos más dinero que lo que se demanda en el mercado, y eso ha pasado en la Unión Europea después del COVID. Hemos generado miles y miles de millones, hemos regado todos los estados con dinero, ese dinero, como lo llamo yo, libre de culpa, ¿no? Esa teoría naif de que los estados pueden endeudarse todo lo que quieran porque le dan a la máquina, ¿no? Y generan nuevo dinero. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando generamos nuevo dinero con la misma riqueza, pues al final el dinero vale menos. Y eso se lo hacemos sufrir al que tiene el dinero, que son los ciudadanos. Todos esos ciudadanos que tenían sus ahorros, pues han visto que ese dinero ha bajado de valor, compra menos de lo que compraba antes. Esos salarios, pues aunque tú estés ganando lo mismo o incluso aunque estés ganando más, puedes comprar menos que antes de, por ejemplo, esta escalada que hemos tenido de subida de precios, que es que estamos hablando de una inflación acumulada en los últimos años de un 20%. O sea, de cada 100 euros hemos pasado a que esos 100 euros ahora solo compren 80 euros, solo compren valor por 80 euros, con lo que hemos perdido un montón de poder adquisitivo. Bueno, pues esa es una de las causas que ha obligado a muchos españoles, fijaros, muchos, hablamos de 900.000 españoles que tienen que tener más de un empleo. Se han obligado a buscar más de un empleo para intentar llegar a final de mes. Esa es una de las causas, pero hay más. Segunda causa, lejos de mejorar esa estabilidad en el empleo, lejos de mejorar esas condiciones de empleo para evitar la famosa precariedad, nuestra última reforma laboral y todas estas medidas que se van tomando en el ámbito laboral, lo que han hecho ha sido todo lo contrario. Ahora hay mucha más gente que tiene trabajos a media jornada, que tiene trabajos fijos discontinuos, y pues eso hace que necesiten tener más de un empleo, más de un contratador, más de un empleador para juntar esa cantidad de dinero que necesitan para sus gastos necesarios en el día a día. Así que estamos hablando de que hemos precarizado
todavía más el empleo, lejos de eso que se nos vende de hay mucho más contrato fijo, hay mucho más contrato fijo discontinuo, hay mucho más contrato que no llega a la jornada completa. Y al final, pues claro, cuando alguien tiene un empleo, pero solo tiene un empleo de 4 horas, pues en la mayoría de los casos tiene que complementar con otro de 4 horas si quiere conseguir el dinero necesario para sobrevivir. ¿Y cuál es el perfil de los pluriempleados? Bueno, pues aquí también nos tiene que dar alguna pista de por qué la gran mayoría de los pluriempleados están en los jóvenes entre 16 y 24 años, que son los más propensos al pluriempleo. Hablamos del 32% de los trabajadores en esta edad cuenta con más de un trabajo, frente al 22% de quienes están entre 25 y 34. Además, este colectivo, ¿qué colectivo es? Pues es ese colectivo que está introduciéndose en el mercado laboral. Es uno de los colectivos que se pretendía ayudar con la subida del salario mínimo interprofesional, que llevamos subiéndolo un montón de años. Bueno, pues como veis, esa subida del salario mínimo interprofesional hace que estos jóvenes que ingresan por primera vez en el mercado laboral, que todavía no han superado esa curva de aprendizaje, que todavía son menos productivos que el resto, vean cómo son incapaces de adquirir un empleo a tiempo total, con ese salario mínimo interprofesional y su jornada completa, y se ven obligados a tener varios empleos a media jornada con ese salario mínimo interprofesional. Bueno, pues esto hace que otra de las medidas que se siguen vendiendo a bombo y platillo, como es esa subida al salario mínimo interprofesional, haga que se precaricen situaciones que antes no eran tan precarias. Y es esta situación que tienen los jóvenes entre 16 y 24 años, que el 32% de estos jóvenes tiene que tener más de un empleo para conseguir esos recursos necesarios en su día a día. Fundamentalmente, mujeres. Estamos hablando de que según datos de la EPA, en el segundo trimestre de 2024, el 3% de las mujeres ocupadas tenían más de un empleo y el 2,4% de los hombres pues tenían también ese pluriempleo. Así que, bueno, como veis, con todas estas medidas que se han ido tomando en el ámbito laboral, hemos ido perjudicando la calidad del empleo en España. Por último, ¿qué sectores son los que más sufren esto del pluriempleo? Pues estamos hablando de la industria, la construcción, los servicios. Bueno, pues al final estamos hablando de sectores que, bueno, en la gran mayoría son esos sectores con menos cualificación o esos sectores donde tradicionalmente se conseguía ese primer empleo, ese primer contacto con el mercado laboral, que ahora pues ha encarecido el coste de manera brutal. Que eso también nos haga reflexionar. Y del impacto en nuestra vida, esto del pluriempleo, pues ni siquiera tenemos que hablar. Es que, claro, si tenemos que tener más de un empleo para mantener nuestros gastos mínimos, pues multiplica el estrés de tener un empleo con tener varios. Porque aunque, bueno, estemos hablando de que al final todos juntos me sumen una jornada laboral de 8 horas, que no tiene por qué, pero aunque fuera así, tenemos que estar preocupados de nuestra actividad en un empleo, en el otro, de mantener nuestro puesto de trabajo, de ser suficientemente eficientes, de estar todos los días cambiando de contexto entre dos trabajos diferentes, pues es más complicado, se hace más complicada esa conciliación laboral, bueno, al final no es una situación que queramos desearle a nadie, el que tenga que estar pluriempleado para conseguir esos recursos mínimos. Tenemos que trabajar para hacer un mercado laboral mucho más firme, mucho más estable, con mucha menos precariedad que la que tenemos y con medidas que no pues fomenten esa precariedad, y lo que necesitamos son gente que tenga su contrato fijo, pero que dé exactamente igual, que cuando a alguien lo despidan, y esa es la mejor política laboral, es que cuando a alguien le despidan, a los 2 días ya esté trabajando en otro sitio, que haya suficiente empleo como para que el problema del trabajo fijo realmente deje de ser un problema. Cuando uno pierda su empleo, tenga la seguridad de que a los pocos minutos va a tener otro empleo porque hay necesidad de empleo. Eso al final es la teoría de generemos riqueza y no repartamos miseria. Si al final con el empleo que tenemos lo repartimos, como ha pasado hasta ahora, y bueno, como indican las cifras, estamos hablando de que estamos mejorando las cifras de desempleo y sin embargo estamos reduciendo las horas trabajadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues por un lado, que hay parte
de los desempleados, que no los contamos como desempleados, aunque trabajen una semana al año, esos fijos discontinuos. Y por otro lado, que estamos contando como empleados a alguien que igual trabaja 1 hora al día, porque no consigue otra cosa. O incluso peor, estamos contando como reducción del desempleo cuando alguien tiene 2 empleos, pues contamos como 2 que están trabajando. Y no, es 1 que está trabajando en 2 empleos. Todo eso pasa en nuestras cifras del desempleo. Y así, pues oye, sacamos pecho, no tenemos ningún problema, lo estamos haciendo fenomenal, cuando la realidad de los números nos dice totalmente lo contrario. No lo estamos haciendo fenomenal, el trabajo cada vez es más precario, aumenta el número de pluriempleados, ya hemos dicho. Parte de ese problema lo tenemos, bueno, pues con esa inflación, que también tenemos que entender quién ha provocado esa inflación, y otra parte muy importante la tenemos con esa precariedad en el empleo, con ese aumento de los costes laborales, con ese aumento del salario mínimo interprofesional, ahora con esa reducción de la jornada laboral, pues son todo cosas que van a contribuir a que cada vez el empleo sea más precario y no sea suficiente para cubrir las necesidades de ningún trabajador. Estamos repartiendo el trabajo que había, no estamos generando nuevo trabajo, y es un error garrafal que lo iremos pagando en los próximos años. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es, bueno, pues seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.